Platicar más sobre este tema, saludamos con mucho gusto al maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, ex consejero del INE y profesor investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Arturo, muchas gracias por estar con nosotros. Héctor, un placer estar con ustedes. El día de hoy sale a la luz pública un texto de tu autoría en relación al fracaso de la política. Las voces ciudadanas que no fueron escuchadas, la ciudadanía organizada ha sido relegada en medio de esta discusión del Plan B propuesto por el Ejecutivo. ¿De qué se trata, Arturo? Mira, Héctor, el sentido de un órgano parlamentario es la negociación, el diálogo y la construcción de acuerdos. Y para eso es la política. Sí se hace política en el sentido de vamos a negociar, yo sé que tú quieres esto, tengo estas diferencias, vamos a buscar un acuerdo, y eso es política. Cuando hablamos de la grilla, es porque en efecto se reúnen gentes a hablar y suena como cri, 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 ¿sí? Porque se está haciendo política, porque se están tratando de construir acuerdos. Cuando una de las partes tiene los votos y no está dispuesto a ningún diálogo y no es posible hacer política, la política fracasa. Y entonces sucede lo que hemos estado viendo estas semanas en el Congreso de la Unión. Ni una coma se le cambia a una iniciativa del presidente, no hay forma de negociar absolutamente nada. Por más que se discuta y se discuta y se discuta, a la hora de los votos, fríamente se toma una decisión tajante. Entonces la política no funciona y pierde sentido. Y entonces es que ya muchas voces no son escuchadas. No se escucha a la ciudadanía que marchó el 13 de noviembre, no se escucha a quienes fueron al Senado o a la Cámara de Diputados a protestar por la reforma, no se escucha incluso el debate abierto que se hizo cuando estuvo la iniciativa de reformas constitucionales en la Cámara de Diputados y que hubo foros y fue todo. Nada se escucha. Y eso es, pues, no hacer política. Cuando fracasa la política en un país, estamos muy cerca de que se imponga la voluntad de un partido o de una persona. Y eso no le conviene a la democracia. Alguna vez hemos platicado contigo, previo a la discusión de este Plan B, las preocupaciones que tendría la ciudadanía, que debería tener la ciudadanía en relación a esta propuesta. Hoy por hoy, lo que define el Senado y que en este momento está discutiendo la Cámara de Diputados, ¿nos puedes enumerar en términos generales de qué debemos estar preocupados? ¿Cuáles son los elementos que vale la pena subrayar, destacar, que atentan contra la democracia misma? En primer lugar, hay que reconocer que la oposición sí logró frenar la reforma constitucional. Si no original. Si no hubiera frenándose ese tipo de reforma, estaríamos hablando de una catástrofe. O sea, estaría cambiándose la composición de la Cámara de Diputados y de Cámara de Senadores, habría cambiado el sistema de representación, muchas cosas habrían ocurrido. Como se frenó eso, lo que hace el Congreso, a través de la iniciativa que presenta el presidente, es cambiar una serie de leyes. Y en esas leyes hay al menos 3 temas genéricos que a mí me preocupan mucho. En primer lugar, desde luego, la autonomía del Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué la autonomía? Porque se le recorta su capacidad reglamentaria. Es decir, los reglamentos ya no los puede emitir directamente el instituto, sino tienen que derivarse directamente de lo que diga la ley. Eso es muy peligroso porque entonces hay situaciones siempre en cualquier elección, ante el desarrollo de la tecnología, ante cualquier tipo de conflicto, en donde hay que tomar decisiones y establecer normas que regulen la situación. Por ejemplo, la pandemia. Hubo que tener un acuerdo y poner reglas muy claras de cómo hacer elecciones durante la pandemia. Bueno, si el INE pierde la capacidad de reglamentar, las cosas pierde autonomía. Y eso es muy peligroso. Número 2, el tipo de recortes que se están haciendo al personal del INE. Mira, yo lo he ejemplificado de esta manera. Si queremos adelgazar un cuerpo obeso, uno empieza por quitar la grasa. Sí, y hay que quitar la grasa porque eso está imposibilitando que funcione adecuadamente y además es más caro. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que se propone es cortar el músculo para adelgazar. ¿Por qué el músculo? Porque el INE trabaja a través de un ejército de personas que fueron reclutadas
entrenadas, capacitadas permanentemente, evaluadas año con año, expulsadas si reprueban exámenes, un ejército que se llama Servicio Profesional Electoral. Y ese Servicio Profesional Electoral está en cada distrito del país. Cuando tú vas y sacas tu credencial, hay en tu distrito un miembro del servicio que se encarga de coordinar las acciones para que tú la puedas recoger. Cuando tú vas a votar, hay un miembro del Servicio Profesional Electoral que se encarga de que los funcionarios de casilla estén bien capacitados, bien entrenados, hayan hecho simulacros y puedan recibir los votos bien. Cuando tú vas a votar, estás seguro de que hay boletas, de que hay materiales electorales y hay un funcionario del servicio que se encarga de ese tipo de cosas. Todos ellos desaparecen. Todos ellos desaparecen, dejan a una persona, y ya no del Servicio Profesional Electoral, en cada uno de los distritos. No entiendo cómo se imaginan que así puede organizarse la elección, pero lo que sí se ve muy claramente es que se cercena del Instituto Nacional Electoral lo más importante. Son más importantes ellos que los consejeros electorales, porque ellos son los que hacen la elección. Ellos son los que realmente trabajan. Y número 3, sí, en este paquete de aberraciones, se le da a los partidos políticos una libertad para poder hacer una serie de cosas que antes estaban prohibidas y que lograban mantener un poco el equilibrio en la competencia electoral. ¿Sí? Ya no se podrá sancionar ciertas cosas, ya no, incluso en términos de medios de comunicación, la propaganda gubernamental que se prohibió durante los procesos electorales para que no hubiera influencia gubernamental en el elector, vuelve a abrirse un camino de estar presentes, en fin. Y otra vez es ahí los partidos políticos y el desequilibrio que se puede generar. Estas entre muchas otras razones posibles. ¿Qué hay sobre la transferencia de votos de Morena hacia los partidos chicos y que se pronunciaba hoy el presidente? Sí, yo creo que hay dos cosas que al presidente no le gustaron de la forma como la Cámara de Diputados procesó. ¿Qué me imagino? El partido Morena necesitaba los votos del Partido Verde y del Partido del Trabajo para poder procesar la votación. La votación para negar la reforma, la reforma constitucional. ¿Y qué pidió el Verde y qué pidió el Partido del Trabajo en ese sentido? Bueno, tienes mis votos, vamos juntos nada más que pásame estos dos artículos. Uno, que para perder el registro, es el 3%, pero si tengo el 3% en la mitad de los estados, ya con eso tengo. No. Bueno, yo digo que no. En la mitad de los estados donde puedo competir. Exacto. Y segundo, si voy en coalición, pues regresemos a la fórmula en la cual, pues a través de un convenio de coalición, si me faltan votos para tener mi 3%, me los pasas tú, partido mayoritario. Eso se llama transferencia de votos, ya juzgado varias veces por el tribunal y establecido como una prohibición, incluso porque va en contra de la Constitución. Eso al presidente no le gustó. Eso lo aprueba la Cámara de Diputados, lo manda a la Cámara de Senadores y en el camino le preguntan al presidente y el presidente se da cuenta y dice, pues si eso es así, yo voy a decir que no, etcétera, etcétera. Hasta puedo vetarla. No, fue antes. Ajá. Dijo que no y le dice a los senadores, corrijan senadores. Sí. Y los senadores no corrigen. Regresa a la Cámara de Diputados y otra vez está el tema. El problema ahora es muy grande porque el presidente otra vez dijo, pues si eso viene así, yo veto. Ahora sí, eso lo dijo. Yo veto. Entonces la Cámara de Diputados tiene un problema muy grave en estos momentos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no quitan ese tipo de artículos, se está exponiendo que el presidente vete la reforma. Y como dijo, y lo escucharon ahorita toda tu audiencia, aunque se pierda todo. ¿Sí? Ese es el riesgo. Sí, puede ser, pero si lo quitan, ¿sí? Tiene que regresar la minuta a la Cámara de Senadores para que la Cámara de Senadores vote también en esa dirección. ¿Sí? Lo que pasa es que los senadores ya cerraron el periodo. Ya va a tener que ser. Entonces tendría que ser o hasta abril o abrir un periodo extraordinario. Y en ese debate están discutiendo qué puede pasar o qué puede no pasar. ¿Qué dice el Verde? Por mí quítenla. Sí,
Sí, pero el procedimiento... Pero ahorita ya viene un procedimiento atrasar. legislativo que ya ha estado muy sucio desde el principio. acuerdo. Y en ese sentido, pues se complican mucho las cosas. En esos términos, la ruta de impugnación que pueda llegar hasta la Suprema Corte, igual hasta el próximo año, hasta en esos mismos tiempos. Bueno, eso tendría que ser casi necesariamente hasta el próximo año. ¿Por qué? Supongamos que hoy se ponen de acuerdo y de alguna manera se vota. Muy bien, perfectamente. Entonces ya se aprueba, supongamos que... ¿Qué va a decir la oposición? Dos cosas. Número uno, no estoy de acuerdo con la forma como procedió el Congreso. No estoy de acuerdo cómo se aprobó primero en la Cámara de Diputados sin leer el texto, después cómo se aprobó en la Cámara de Senadores y luego cómo se volvió a aprobar en la Cámara de Diputados. No, hay vicios de origen. Y eso es impugnable ante el tribunal, ante la Suprema Corte. Y la Suprema Corte puede decir, ya les he dicho, porque ya lo ha dicho, que o hacen las cosas bien en orden o va para atrás. Y segundo nivel, supongamos que la Corte dice, bueno, ya pasó, ya no hagamos caso de eso. De cualquier manera, una serie de artículos, 21 paquetes, dice Monreal, van en contra de la Constitución. Y hay temas que van en contra de la Constitución. Bueno, entonces la Corte tendría que analizar si los artículos que se impugnen en efecto violan la Constitución. Pero eso tarda, eso puede tardar tiempo. Y en esas estaríamos entonces y sería el camino para hacerlo. Luego también vendrían la posibilidad de juicios laborales, porque tú no puedes dejar en la calle de un día para otro a 2.500 personas, miembros del Servicio Profesional Electoral y trabajadores del INE. Y esto, bueno, implica que se van a amparar, van a venir juicios laborales, y vamos a tener un 2023 pues con mucha incertidumbre, cuando justamente deberíamos tener mucha certeza de las reglas para que la elección corra adecuadamente. Tenemos encima 2 procesos electorales el próximo año efecto. y la preparación para el Así gran es. 2024. Grande, no se te olvide, Héctor. Es elección presidencial, elección de Cámara de Diputados, elección de Cámara de Senadores y otra vez 32 elecciones locales, incluyendo 9 gubernaturas. El tamaño de esa elección, con un INE cercenado de esta manera, no entiendo cómo podrá salir. Vamos a ver qué hace. A menos de que el gobierno asuma la organización, los recursos, el personal. Pero de ahí venimos. De ahí, ¿te refieres a qué años? 1990, ¿qué? 1990, cuando la Comisión Federal Electoral, en donde la presidía el secretario de Gobernación, tomaba todas las decisiones. Digo, nada más era importante saber qué podría pasar y cuáles son los escenarios y qué Así bueno es. que nos llevaste a través de la televisión en un recorrido al pasado. Gracias, maestro Arturo Sánchez Gutiérrez. Héctor, Gracias, un Arturo. placer. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu presencia. Gracias.